y se esperaba mucha más participación en estas oportunidades, unas elecciones importantísimas para elegir él o la presidenta. Ya sabemos que va a ser un hombre el próximo presidente, pero lo que significaba también en materia de descentralización, lo que significa elegir un parlamento, lo que nos había indicado, lo que nos había dado indicios la selección de los convencionales constituyentes. Se cambió el panorama, hay bastante que analizar respecto a esa materia, ya lo vamos a estar haciendo junto al sociólogo Pablo Martínez, que ya está conectado con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a ti, porque pucha que hay harto que comentar en esta materia a nivel sociológico como sociedad. Nos gusta también esto de analizarnos nosotros mismos, porque dejó harto comentario estas elecciones, estos resultados. De partida la participación, Paula, ahí me gustaría también que pudiéramos empezar por eso. Baja participación, no era lo que se esperaba. ¿Qué ocurre ahí en materia de lo que habíamos vivido en otras oportunidades y no hace tanto tiempo? Baja participación, pero resaltemos primero lo positivo, pero mayor de la última elección donde se jugó algo tan importante como la nueva Constitución. Por lo tanto, eso es una buena noticia. ¿Por qué sigue siendo baja? Generalmente hay dos grandes explicaciones y yo creo que una en Chile calza. La primera, que no calza, es porque en los países desarrollados, democráticos, hay mucha gente que se aleja, no de la política, sino que se aleja de los partidos políticos, de las elecciones, porque es un país estable, que crece, desarrollado, y por lo tanto no da lo mismo que en gobierne, pero a un grupo de personas le da lo mismo. Por lo tanto están felices siempre. No es el caso de Chile. En el caso de Chile, pienso que todavía hay mucha desconfianza de la actual clase política, a pesar que hay grupos emergentes que se pueden destacar como lo novedoso de esta elección, pero todavía hay mucha desconfianza por la degradación que ha ocurrido con la clase política tradicional chilena, de ahí sus resultados, digámoslo así, y con los graves problemas de corrupción. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, la pandemia y las largas filas jugaron una situación en contra. Hay gente que efectivamente decidió no votar porque la expectativa de llegar a emitir el voto con ese calor, ¿no es cierto?, era probablemente, entonces yo pienso que la mezcla de estos dos elementos, una ciudadanía todavía disconforme y desconfiada, sobre todo, esa es la palabra clave, que ha perdido la confianza en las instituciones políticas, en la clase política, en los partidos, todavía no encuentra un referente frente al cual refugiar su motivación de voto, de mejorar como país, etc. Y por otro lado, Pablo, la habitabilidad no fue la adecuada para esta votación por la pandemia, por el ingreso tan pausado, sí. Pero yo pienso que en la segunda vuelta, en esto que todavía no termina porque el Parlamento ya terminó, en la segunda vuelta pienso que va a haber mucha más fluidez. Creo que debería haber una tendencia a aumentar la votación sobre el 47-48% que estuvieron en estas elecciones, porque va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más expedito, es un solo voto, el voto dice A o B, 1 o 2, no dice nada más, ¿no es cierto? Y por lo tanto se va a transformar en este contexto de crisis política, económica y social, probablemente en la votación más importante de la historia de Chile desde el retorno a la democracia, siendo la del retorno a la democracia sin duda la más importante de todas. Claro, lo que está en juego también, lo que se viene a futuro, lo que estamos en proceso también con la convención. Tú señalabas, claro, esto y que hemos abordado en otros momentos y lo que ocurre desde el estallido social, este descontento con la clase política, pero uno también ahí empieza a cruzar los datos. Podemos ver lo que significó el movimiento social, lo que también se genera a través de redes sociales, aunque muchas veces uno ya empieza a dudar de lo que pasa a través de las plataformas digitales, pero de los diputados, la gran mayoría se lo llevan partidos más tradicionales o más de la política clásica. Chile Podemos Más se lleva la gran mayoría, el Frente Social Cristiano también, lo que significa, por supuesto, los conglomerados ya más de la ex concertación. Lo mismo ocurre con el Senado, se dividen entre los Chile Podemos Más y el Nuevo Pacto Social. ¿Qué pasa ahí también con los independientes? Que yo creo que muchas personas tenían esperanza o fe también en estos candidatos no tan clásicos, por así decirlo, en general en el Parlamento, en los consejeros, a diferencia de lo que ya podemos ir desmenuzando, por ejemplo, con, por supuesto, las presidenciales, que Franco Parisi también hay otro tema a ir desmenuzando. Es que mira, yo diría 4 cosas que son como
que grafican lo nuevo, digámoslo así, porque hay mucha tradición, por supuesto, lo cual no es malo, ¿no es cierto?, que hay una continuidad en la lógica política, cultural, social, económica del país, porque el país con dificultades hoy sigue siendo, con todas las dificultades que tenemos, el país, por ejemplo, solamente un indicador, que tiene menos pobres en América Latina, incluso menos de Uruguay, que tanto nos gusta hoy día, ¿no es cierto?, Uruguay como si fuera una especie de paraíso, menos pobres que en Uruguay todavía, y los indicadores siguen siendo los mejores, a pesar de las dificultades. Pero yo diría, hay 4 cosas nuevas. Primero, novedoso es que el antiguo proyecto de la concertación francamente está, pero de mucha y muy capa caída. Hay que pensar que el Partido Demócrata Cristiano, el otro era gran Partido Demócrata Cristiano, sacó solo 8 diputados, y que el Partido Radical 4, y que en total hacen una pequeña bancada, no tan pequeña, pero una pequeña bancada para lo que era la Cámara, que básicamente les perteneció durante mucho tiempo, con, digamos, el sistema binominal. Entonces hay una reducción, y eso yo creo que es nuevo, consistente y considerable del antiguo proyecto de la nueva mayoría, concertación. Yanna Proboste, no es casualidad, el lugar que tuvo, si ella era la representante de Bachelet en esta tierra actual, digamos, o sea, le fue muy, pero muy mal con respecto a la expectativa de por lo menos pasar una segunda vuelta, que se habían fijado, pero muy, muy mal. Eso yo creo que es nuevo. También es nuevo que el grupo Apruebo Dignidad, que lleva a los comunistas, a la Revolución Democrática, ya esta convergencia social, se ha transformado en un eje de la política que representa más, o casi lo mismo, un poco más, que la antigua concertación en el Congreso. Entonces, como Yanna Proboste dijo que ella probablemente va a terminar con su apoyo electoral hacia el candidato Boric, me parece como una especie como de nueva mayoría 2, solo que el eje ya no debería estar tanto en la DC, PPD, PS, Partido Radical, por su disminución evidente de votación y de diputados y de votación nacional, sino que más bien sería un eje más de izquierdas, más PC y todos estos movimientos nuevos que han aparecido. Ese yo creo que es un segundo fenómeno, digamos, el alza sostenida del Partido Comunista. No nos olvidemos que el Partido Comunista estaba excluido del sistema electoral democrático, en el sistema binominal, y en general no pasaba del 5%, ¿no es cierto? Por eso se suman y hacen los conglomerados. Parisi, tú lo dijiste, no deja de sorprender, ¿no es cierto? Fíjate que es un candidato que desde la realidad virtual más, pues para la gente que creía que esto no es importante, ¿no es cierto? No ha puesto un pie en Chile hace cuánto tiempo, y a través de la imagen, que lo puede todo, incluso tener una representación no desconsiderable, porque si uno dice 6 diputados en un clima de polarización de 50-50%, que más o menos lo que quedó, ¿no es cierto? Sí. 6 diputados son todos, ¿no es cierto? Son un caudal riquísimo con el cual uno poder maniobrar, hacer ingeniería política y aportar, ojalá, al desarrollo del país. Y ahí nosotros ya tenemos 3 grandes cuestiones que son novedosas. Y la cuarta, y yo lo quiero mencionar, que la derecha encontró un nuevo actor, porque yo creo que esa es la gran vitalidad nueva que tiene la derecha. Porque si tú te fijas, Renovación y la UDI individualmente son los que lograron una mayor cantidad de diputados, 25 y 23 respectivamente. Pero José Antonio Kast y lo que significa el pacto republicano más el social cristiano aportan 15 más, lo que es, en términos individuales, la tercera fuerza parlamentaria, si uno lo ve bien. Entonces, hay una vitalización, tú me dices, de lo tradicional, por supuesto, porque apareció un nuevo actor con una fuerza inusitada, pienso yo, porque, digámoslo así, muchas encuestas luego lo dieron como ganador y como que obtenía el primer lugar individual a José Antonio Kast. Pero eso fue muy tardío, cuando él se puso en escena en los debates y tuvo más cobertura, porque antes se consideraba que iba a ser un actor marginal, y hoy día tiene, digámoslo así, en términos netos, ¿no es cierto?, neto, puramente neto, tiene la tercera bancada neta, singular, más grande del Parlamento. Claro, y por eso sorprende tanto también todo lo que ha ocurrido, o por lo menos los análisis que se hacen también de diversos puntos de vista, desde las diversas esferas, todo lo que significó el estallido social o todo lo que se creía, que se quería como país, se ve totalmente, no se ve reflejado en esta participación, porque hay que ser claro también que el próximo presidente es quien va a estar a cargo también lo que se viene en parte con la convención. Entonces, alguien que estaba en contra de todo este proceso
haciendo campaña en el rechazo y tenga toda esta participación, este gran apoyo desde la ciudadanía. Bueno, si uno ve las cifras, es prácticamente las mismas personas que le dieron el voto a José Antonio Kast que votaron también en el rechazo. Sí, eso también hay que ir cruzando esa información. Pablo, también algo que ocurre y que tú hablabas, claro, hablamos de derecha, de izquierda, que en un momento pasaba que en nuestro país, a diferencia que en otros países, que es súper más claro esto: extrema derecha, derecha, izquierda, extrema izquierda. Acá siempre esta cosa media tibia de que somos centro izquierda, de centro derecha, y ahora, claro, se está polarizando mucho más la situación y hablamos de candidatos quizás bien, o sea, no quizás, bien diferentes, desde un extremo a otro. Quizás algunos no se quieren llevar tan a un lado que el otro, pero ¿cómo vamos evolucionando también en sociedad en ese sentido, en cuanto a cómo nos vemos en las ideologías políticas y cómo también vamos cambiando esta percepción y de decir, sí, yo soy de extrema derecha, o sabes que sí, yo soy de extrema izquierda? Lo que pasa, Connie, dos cosas te quiero decir en torno a tu interesante reflexión que has hecho al respecto. Primero te quiero decir lo siguiente. Esto no es tan sorpresivo, Connie, de que, por así decirlo, posiciones que son no de izquierda, que son de derechas, logren mayor votación de la esperada, en general por los analistas y por los políticos en general. ¿Por qué? Porque recuerda, Connie, que en el estallido o la revuelta social que yo le llamé cuando recién ocurrió, habían dos grandes actores. Había un actor masivo que indica que es el 82% de la población chilena que en este modelo exitoso, entre comillas, de país que tenemos, está endeudado o sobreendeudado. Sí. Es decir, el progreso de nuestro país se ha sostenido sobre el 82% de la población que vive con deudas o sobreendeudado. Por lo tanto, ahí había un actor. Y dentro de ese actor, y parte de ese actor, ¿no es cierto?, también hubo violencia organizada, sistemática, que agredió las ciudades, que agredió colegios, que quemó iglesias, que, digámoslo así, que interrumpió el hábito ciudadano pacífico con problemas que tenía nuestra población de un tiempo a esta parte. Por lo tanto, Connie, esto ya ocurrió, disculpa que me vaya tan al pasado, en el gran escenario que había en la década del 50, cuando todos esperaban que el doctor Salvador Allende fuera electo presidente, pero gana Alessandri. ¿Por qué? Porque en Chile, digámoslo así, los chilenos amamos la libertad y amamos la democracia. Eso es una demostración empírica, no es solamente una consigna. Por lo tanto, la violencia, como parte del juego político, no se mira con buenos ojos. Venga de donde venga. Quiero usar esas palabras que señalaba el antiguo don Patricio Elwin, por un lado. Y en segundo lugar, Connie, esta es la segunda reflexión. Los centros políticos, cuando el clima se polariza, se diluye, porque no queda alternativa para el centro. No queda alternativa para una moderación que sirve como engranaje, como bisagra entre las posiciones, porque hoy día efectivamente están polarizadas las posiciones. Yo diría entre un liberalismo conservador clásico chileno y un socialismo, comunismo también clásico chileno. Es decir, estamos en un bonito momento histórico, Connie, porque sin violencia, pero con confrontación de ideas, de proyectos, nos podemos volver a mancomunar. Yo creo que la clave es la violencia. Es decir, si esto lo hacemos democráticamente y si dejamos que la ciudadanía informada en este tiempo que queda vota por quien quiera, cualquiera de las dos opciones, y el derrotado acepta el triunfo, yo creo que estamos en buen pie. Si eso no es así, por supuesto la confrontación, la polarización, el extremo, se puede de nuevo tomar la vida política y por supuesto generar todavía más problemas políticos, económicos y sociales. Por lo tanto, por eso que esta elección es tan importante, porque los chilenos otra vez tenemos la posibilidad de, en democracia y en libertad, elegir por una de las dos opciones que se nos presentan, programáticas, de proyecto, de ideario, que como tú dices, de alguna manera expresan la antigua confrontación modelística que ha existido entre capitalismo y socialismo real, digámoslo así, actualizada, por supuesto. Sí. Los capitalistas no son los mismos de hace 30 años, ni los socialistas comunistas son los mismos de hace 30 años. Eso es lo que se tiene que disponer, mostrar, aclarar, visualizar transparentemente, para que la población luego opte informada. Porque si es así,
tenemos una posibilidad de integrarnos, de cohesionarnos en la diferencia. Digamos, en la consigna es: acordemos estar en desacuerdo, pero acordemos, porque las reglas democráticas te proveen esa posibilidad. Claro, ahí es netamente respeto, tolerancia, y suena muy bonito, pero la realidad uno empieza también a pensar, ¿es factible que lleguemos también a ese respeto que buscamos también de ambos lados, como tú señalabas, venga de donde venga? Porque uno puede ver las campañas, se genera estas típicas campañas del terror en ambos sentidos. ¿Qué pasa en esa materia también respecto a lo que se viene ya para el 19 de diciembre o esta misión que tenemos también como ciudadanos de ser partícipes de todo este proceso? Porque como señalábamos, una baja participación debido a las últimas elecciones, pero claro, acá empiezan después y coloquialmente a llorar sobre la leche derramada respecto a que, claro, sale algún candidato que no es de tu gusto, pero ¿cuánto se ve reflejado esto con la ciudadanía si no participan? Acá también este mensaje respecto a los jóvenes, quienes han liderado también todos los últimos procesos que hemos estado de cambio. Dos reflexiones, Connie, a lo que tú señalas. Primero, efectivamente, yo creo que va a ser difícil evitar las palabras soeces, de repente los ataques infundados, porque las campañas, digámoslo así, se desaten y son así. Lo que yo pienso que es la clave de esto es que, a pesar del encono que puede haber en las palabras o del duro debate, se mantenga la convicción ciudadana democrática. Es decir, a pesar que podemos mirarnos a los ojos y no amarnos, ¿no es cierto?, sino todo lo contrario, odiar lo que el otro representa, hay que recordar que seguimos siendo todos chilenos, que este es nuestro país, que de aquí probablemente algunos podrán irse, ¿no es cierto?, porque tienen los recursos para ello, el resto tendremos que seguir conviviendo. Y así como a veces logramos y llegamos a la convicción de que nuestro vecino es mejor tenerlo de amigo, a pesar que seamos personas completamente diferentes, de eso mismo podemos hacer a nivel nacional. Es una utopía, pero es una utopía feliz, de que podemos lograr mancomunar, cohesionar una identidad nacional a pesar de la ruda y dura diferencia que va a haber. Idealmente, Connie, no debería llegar al mar esto, no deberían haber enfrentamientos, digamos, entre comandos, entre personas o personas que se agredan por esto. Eso es indeseable. Podría haber, pero yo aseguro que van a ser cuestiones mínimas, ¿no es cierto?, que van a ocurrir, pero van a ser mínimas por el espíritu democrático chileno. Y estratégicamente, Connie, yo creo que tu preocupación apunta a lo medular. Estratégicamente, ¿esto qué significa? Significa que hay que recuperar la educación cívica. Desde el principio, si a los niños cuando son chiquititos, en el jardín y en el primero básico se le puede enseñar a cruzar la calle, que el semáforo tiene que indicar determinadas cuestiones para poder hacerlo, se le puede enseñar por qué lado de la calle uno debe caminar para no entorpecer el flujo, o sea, se pueden pequeñas cosas, educación cívica, porque la única posibilidad es que la democracia, ¿no es cierto?, que la política sea un articulador y que la democracia prospere y se sostenga como el mejor mecanismo que tenemos para hacer prosperar nuestro país, es trabajar con los niños. En 4 años, Connie, lo hemos visto, ¿no es cierto? Si los cambios culturales, la gente dice, no, que se pasa mucho tiempo. Mentira, si no pasa mucho tiempo. Si hace 3 años no habían candidatos virtuales, hace 2 ni hace 1, y ahora Franco Parisi es un candidato virtual. Entonces las cosas pueden cambiar rápido, más en estos tiempos. En una generación, en 4 años, en una enseñanza básica primera, de primero a cuarto básico, en quinto puedes tener un ciudadano, una ciudadana formada con valores cívicos, lo cual no significa ni alienar al niño, ni inducirlo, no, en convicciones racionales y morales para vivir en la sociedad, que prime el bien, que prime el bien común. Eso se puede lograr. Para eso hay que ponerse de acuerdo, a pesar de la diferencia, porque con la diferencia podemos convenir, estar de acuerdo. Nos vamos a quedar con esa reflexión. Pablo Martínez, como siempre, un gusto que nos acompañes a hacer este análisis en general en diversas temáticas que nos preocupan y nos ocupan acá como canal de televisión de la Universidad de Concepción. Y ya esperamos ahí, por supuesto, agendamos inmediatamente para el lunes 20 de diciembre. Ya, muchas gracias a ustedes por la invitación y todo lo que de mi parte sirva para